Kutimushanimaptiktam alkaykachamula. Kutimushanimaptiktam alkaykachamula. Alkay kallaptipis manam tramukichu. Likay kallaptitam likalimukichu. Kutimushanimaptiktam alkaykachamula. Kutimushanimaptiktam alkaykachamula. Alkay kallaptitam manam tramukichu. Likay kallaptitam likalimukichu. Urukar wayupatampi talkaykachalaq manam tramulankichu. Yakichimankishay, wachimankishay. ¿Qué tal, amigos? Les saluda José Martín Cuellar Fernández, co-conductor de Tierra Sonora. Hoy día tenemos un programa súper especial y no te lo puedes perder y compartir con tus amigos en todas las redes sociales. Ricardo Arango, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estimado Martín, el que les habla Ricardo Arango, docente universitario y co-conductor de su canal Tierra Sonora. Y en esta tarde, Martín, que definitivamente tenemos un invitado pues fascinante, interesante. Y artístico. Artístico, que nos ha sorprendido con Santiago netamente huanca. Entonces, no sé, por favor. ¿Lo presento? Sí. Entonces, esta tarde tenemos a nuestro invitado ilustre, Richard Gonzalo Limaymanta, una persona autodidacta que enseña el quechua huanca y también investiga todo el tema del folclore del Valle del Mantaro. Entonces creo que no hay más una gran admiración, una gran presencia en esta tarde. Entonces les presentamos a Richard Gonzalo. Buenas tardes, Richard. Bienvenido al canal Tierra Sonora. Bienvenido. Buenas tardes, hermano. Les he preguntado, ¿cómo están? ¿Están bien o están mal? Ya, yo soy muchacho huancaíno o una persona huanca, por eso que hablo de este modo. Entonces, un gusto tenerte, Richard, en esta tarde, y me alegra bastante escuchar estas canciones. Me remontan hacia mi abuelo, hacia mi abuela, cuando en estos tiempos pues escuchaba este tema. Entonces, nos gustaría, a la hora de iniciar esta entrevista, nos cantaste una canción. ¿A qué hace alusión esta canción? ¿Nos podrías al menos contar, vivirlo? Porque de alguna manera la canción emana ese sentimiento que nos nace dentro de nosotros. Primero, gracias por la entrevista, gracias también. A ver, esta canción en realidad lo inspiré, voy a decir, en hechos anecdóticos personales, y de repente también le haya pasado a muchas personas. Solía que papá se iba a trabajar y decía, voy a regresar a tal hora, y no regresaba en el momento que ellos indicaban. Y a veces, cuando uno es un niño, como que tiene el sentimiento de que algo les ha pasado, subía al techo de la casa, por ejemplo, para ver si a lo lejos venían, y cuando no veía nada, corría hacia la quebrada, porque estaba cerca de casa y una quebrada profunda, y entonces de la parte alta de la quebrada solía ver al otro lado de la quebrada, por si estaban bajando, viniendo, pero muchas veces no llegaban mucho más tarde de lo que habían convenido. Y no solo eso, ¿no? Para cada fiesta de septiembre, porque soy zapayanguino, los hermanos de mi madre igual decían, voy a venir. Los esperaba con ganas, quería su presencia de ellos, y algunos años no llegaban, o sea, el día 7, si no llegaban el 8 en la mañana. Entonces, para el 8 de la mañana yo solía huir, escaparme, porque mi madre no me dejaba salir a ver cómo se desarrollaba toda la fiesta de septiembre, o sea, detrás de Mamachacocharcas, delante de la iglesia. Ya no los esperaba prácticamente. Ya en la calle, de repente en la fiesta, en el camino me podía encontrar con ellos, pero ya había sido muy tarde, ¿no? Richard, ¿cómo fue la relación con tus padres? Mira, mis padres en realidad de niño me llevaron primero a vivir cuando bastante pequeño, diría 6 años me llevaron a la selva por poco tiempo, más o menos unos 5 meses.
Y recuerdo que esa vez la selva pues era un mundo de animales, ahora no hay nada definitivamente. Los ríos corrían limpio, habían cúmulos, digo, grandes grupos de serpientes, habían las arañas esas, ¿cómo se llaman? Tarántulas. Las tarántulas, habían ardillas, habían los macheteros, los loros, el pájaro carpintero. Lo mirabas pero en manada, los monos saltando sobre ti, cargado su bebé, o sea, su guagua, ¿no? Su guaui, nosotros decimos guaui aquí, o sea, cargando a su bebito. Y es un espectáculo único, habían cangrejos. Me llevaron en realidad a la selva central a Prené. El distrito se llama Prené, pero en la parte alta, subiendo cerca a Metraro, había otro pueblito que se llamaba Buenavista. Y me matricularon una escuelita que tenía un segundo piso. Todo era de omiro, o sea, de palmeritas al techo. Los niños de allí eran unos animalitos, se metían al agua, estaban junto con los animales. Nosotros los que ya habíamos llegado, yo por lo menos que había llegado recién, le tenía mucho miedo. Entonces me mandaban con botitas de jeva, lo recuerdo. Ya. Y bueno, la pizarrita, pues un triple A colgado y eso era la escuelita. Ahora imagino que ha mejorado, no he vuelto a ir desde entonces. De ahí me llevaron a Lima, definitivamente. Y ahí en Lima ya matricularon, se me llevaron a vivir a Santa Clara. Y Santa Clara tiene un barrio que se llama Santa Elena. Y ahí se instaló, ahí había una escuelita instalada, me matricularon a estudiar ahí. Y sería el año 75, se los voy a contar aquí ya de corrido. La profesora de hablar que me enseñaba pide una canción andina, dice ella, ¿no? Para hacer la participación, se dicen, por el Día de la Madre. O sea, y yo llego a casa, le cuento a mi madre se le ocurre cantar, o sea, entonar una melodía que yo nunca había escuchado, nunca se escuchado una parte, y estoy hablando del limoncito limón verde. Entonces, desde entonces, bueno, ¿qué ha pasado en ese tramo de aprender esta canción? Mi madre me enseña, lo llevamos a la escuelita, en la escuelita los niños lo cantamos de salón, a gritos. Y toda la escuelita, que eran pocos estudiantes, eran poquitos, algunos no era una escuela grande, porque era una escuela de esteras, de tierra, ¿ya? Lo aprendieron. Y ese lugar se habían asentado muchos huancas que habían ido de acá. Era un cerro, en realidad, al empezar una colina. Y los niños aprendían, lo cantaban. Entonces por ahí habría llegado pues, Flor del Canipaco. Y fue la primera persona que cantó en realidad Limoncito Limón Verde. Es como que de ahí empezó a crecer, ya lo escuchaba ya con grupos bolivianos, ecuatorianos, ya lo escuché cantando en francés, ya lo cantaba en inglés. O sea, es la canción, voy a decir, para mí la más icónica del Valle de Huanca, o sea, de acá de la Huancayo, compuesto por una huancaína. Yo creo que esa es la canción, junto a Balicha, El Cóndor Pasa y El Limoncito Limón Verde, son las canciones que ni las canciones, no quiero vanagloriarme por encima de los grandes compositores que hemos tenido, pero creo ninguna canción de Picaflor ha tenido esa trascendencia, ni la de Flor Pucarina. ¿Y cuál es el mensaje de esa canción? Mira, mi madre, no sé, se le ocurrió, porque el limón no amarga, está cantada en castellano por primera vez, porque si hubiera sido una canción ancestral sería pues cantado en Huancalima, y ella hubiera puesto, de haberlo hecho aquí, le hubiera puesto un matiz más de Huancalima. Ella lo cantó en castellano, dijo, limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Mira que soy solterito, no me amargues tanto. Mira que soy solterito, no me amargas tanto. Ay, 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 ajajay, no me amargues tanto. Ay, 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 ajajay, no me amargues tanto. Fue o sea, las letras básicas de esta canción. Y ahí ya le han hecho arreglos, le han añadido los grupos que han cantado, le han hecho un cover. ¿Cumbia también? Hasta en cumbia lo he escuchado, lo han arreglado también, le han hecho también un arreglo en guitarra. ¿Rock? En rock no lo he escuchado. Falta eso. En Toril en la versión de Toril sí lo han jalado inmediatamente. Falta en rock. Y esta formación, digamos, de haber estado en la selva, en la sierra y en la costa, ¿cómo ha influenciado en tu familia que tú tienes? A mí me ha permitido en realidad aprender de los niños de las 3 regiones. Lo siento hasta ahora eso, se siento en mi ser, que el niño de la selva era un animalito.
Ya. Un animalito mucho más que el andino, porque yo iba acá del Ande. Claro, claro. Era un niño que se metía al río, cruzaba el río a nado. Sí, Y entonces el niño de buenos acá, nadadores. sí, se trepaban al árbol, o sea, era otro animal, eran otros monitos prácticamente, otros pececitos. Pero el niño andino de acá no tenía no tenía esa cualidad ni esas habilidades. Esa destreza. No tenía esa destreza, precisamente por la región donde estaba. Claro, claro. ¿Ya? Yo andino, la tenía un poco de miedo, miraba las tarántulas, miraba ciervos, yo corría, me escapaba, gritaba o lloraba definitivamente. ¿Y todo eso cómo ha influido en tus hijos, tu esposa, tu familia? Ahora, voy a seguirle contando a ese respecto. El niño costeño lo miraba un niño más delicado, Ajá, y el niño huango, el andino, era más rudo, así lo sentía yo. claro. ¿Cómo influyó esto en realidad en mi persona? De este aprendizaje que te acabo de contar de la niñez, ¿no? O sea, me enseñó a hacer esa diferencia de las tres regiones y obtuve precisamente una idea de modo general. Entonces ya también, ahora mismo digo, ¿no? El folclore que va forjando cada pueblo depende en qué lugar está ubicado, o sea, de quiénes viven ahí y qué condiciones le presta. De repente tiene cerros, de repente es llanura, de repente tiene arenas Ríos. o ríos, y entonces, según esas condiciones, va a ir forjando también el folclore. O sea, podemos decir que la geografía determina la forma del comportamiento. Marca. Influye o de alguna manera te da las pautas cómo vas a desarrollar. Marca. Por ejemplo, en el Wailer vamos a hablar de 6 tipos de Wailer. ¿Ya? Hasta 9 tipos, perdón. Vamos a hablar de 6 vertientes en el Wailer. ¿Cómo así? A ver, cuéntanos. Mira, el Wailer, la primera vertiente, Bien. la vertiente en la que está, la vertiente 1, en la que está Huancán, Huacrapuquio, Huayucachi, Víquez, Culuas, y una parte Pucará porque está en esa parte, o sea, Hay dos Ajá. separaciones. ajá. Pucará tiene pueblo a este lado, o sea, un cerro lo separa, pueblo a este lado y pueblo a este lado, o sea, ¿ya? Dos vertientes. Ajá, hay que subir. Entonces, en una de las vertientes está la vertiente 1 del Wailer. Y la vertiente 2 es lo que está Zapayanga y Pucará. Ya. Actualmente están ubicados. ¿Y por qué le digo la vertiente 2? Porque la vertiente 2 mira a la vertiente 1 en la construcción del hecho folclórico o del hecho popular ¿Ya? y empieza a coger las mismas ideas, a desarrollar las ideas de hacer precisamente bailar el Wailer. ¿Ya? Entonces le mira. Pero los dos vertientes están ubicados, tienen territorio casi plano, casi no tienen una geografía, digo así, con cerro, con loma. Pronunciada. Ajá, no la tiene. Muy bien. Ellos van a desarrollar un Wailer un poco más dado a los dioses huancas. La vertiente 1 precisamente va a bailar el perro, baila la rana y baila el quilincho. Esos 3 animales los vamos a ver al momento de elaboración de la coreografía en el Wailer. ¿Antiguo o moderno? Estamos hablando del Wailer ancestral, no estoy hablando del Wailer moderno. Ya. En realidad, porque el Wailer moderno tampoco no existe. No existe, esa es una creación posterior ¿Ya? que se ha dado de modo accidental. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿y quiénes eran pues estos? O sea, ¿quiénes son estos animales? Están precisamente en la representación en el imaginario totémico del Huanca, del Guayal y Carhuancho. Y eso se dijo, inclusive alguien tiene la idea de haber hecho dibujado, no sé, fotografiado, creo que no habrá una fotografía al respecto, pero sí he visto unas imágenes, y varias, ¿ya? Cada uno ensayando a cómo debió ser. Entonces algunos le ponen cabeza de perro, otros le ponen cabeza de quilincho, pero está la rana, ¿ya? Y entonces están los 3 animales mezclados en esa representación. Entonces, esos animales son los que bailan ese Wailer. El Wailer de esa vertiente 1. En la vertiente 2 vamos a encontrar que solamente hay un animalito que baila. Está hablando de territorio plano. El culco. El culco es una palomita pequeña que fácilmente no se le ve. El culco vuela, de ahí la denominación de culco. Sí. Entonces, Pucará y Zapayanga van a elaborar eso, y tiene mucho en su cántico, tiene mucho en su bailar. Los cantos cuentan precisamente de ese tipo de Wailers. Pero van elaborando ese Wailer y van haciendo su práctica en las partes altas, con sus ruedas, qué sé yo. ¿Ya? Ahí van desarrollando este tipo de Wailers. ¿Ya?
La vertiente 3 y la vertiente 4. Aquí ya son vamos a ver ya territorio ya accidentado, o sea, ya con cerros. ¿Ya? Estamos hablando del Canipaco y estamos hablando de Pasos. Que es Huancavelica. Huancavelica, claro, Huancavelica, Bailahuelas, esa parte. Los Huaylas, los Chuñusaru. Entonces no podemos afirmar categóricamente que el Huaylas es netamente Huanca. Mira, Zapayanga ha sido en todo caso el primer distrito, pues eso es lo que se cuenta, inclusive quedan grabadas en las crónicas. Cabeza. El Tambo, Huancayo, Chilca, Huaycayo, todo ha sido Zapayanga, toda esa parte, inclusive hasta Pasos. Que pertenece a... Ajá. Ya con el correr del tiempo se ha ido dividiendo y ya pasado a constituirse por el hecho de la lingüística a ser parte de Huancavelica más tarde. Ajá. Ajá. Y ya se ha quedado, entonces Zapayanga se iba cortando. Primero se ha delimitado la región, o sea, el departamento, luego se ha ido delimitando las provincias, para posteriormente irse creando ya los distritos, separándose y aparecieron los distritos, ¿no? Por ejemplo, ahora está queriendo irse a la punta de Zapayanga. Entonces, toda esa parte era como decir Huancayo, pero esa parte bailaba Huaylas, definitivamente. Ya. Ahora, ¿cuál es la vertiente 3 o la vertiente 4? La vertiente 3 en realidad es Pasos y la vertiente 4 es el Canipaco. Por eso, justo hace poquito conversaba con un antropólogo y Ya. me decía que el Huaylas también pertenece a Huancavelica. Entonces me parecía raro con la hipótesis que me dices, con la afirmación, sí, Huancavelica bailaba lo que es Pasos, el Huaylas. Baila Huaylas, definitivamente baila Huaylas hasta ahora. Ah, ya, entonces no es que... Sigue bailando Huaylas. Ah, Sigue bailando Huaylas. Claro, no como en el Valle del Mantero, pero sigue bailando Huaylas. pues, Ya. O sea, Ahora, Ricardo tiene que bailar porque él es huancavelicano de nacimiento. ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, esta vertiente 3 ha visto la vertiente 2. No le mira a la vertiente 1, por si acaso. no debería. No le mira. Y empieza a imitar la locomoción, o sea, de otra ave. Ustedes, ¿cómo le dicen a la perdiz? Nosotros decimos cuyos. Yuto. Yuto. Y vas a ver que ese bailan con sentadilla, y hacen sus juegos a la hora de bailar, precisamente como ese animal. Se esconde. Cómo se esconde, cómo se sienta, cómo baila. Claro, más tarde lo van elaborando. Ya chaquitac, le van metiendo, nosotros decimos shuki, le van metiendo estos elementos de pisar el chuño, en el frío, qué sé yo. Pero va a estar presente el cuyos, o sea, la perdiz. Este tipo de elaboración ve el otro lado, que estamos en la vertiente 4, que es el Canipaco. Ya es territorio accidentado, porque en la Pampa, casi en la parte plana, no había perdiz, ¿ya? Por eso tienen ellos un ave para arriba, en la que sí había. ¿Qué hace el cuyo? Se come sus machuas, daña su agricultura, definitivamente. Claro. Pero del otro lado no van a encontrar muchos cuyos, pero van a tener otros animales. Como por ejemplo. El puma, el zorro, el anca, la llama, todos estos elementos, más el pastor, en fin. Ya. Sus danzas va a representar precisamente al anca cuando bailan con sus manos así, bailan así, o sea, mientras que los que bailan de pasos tienen otra postura al bailar. Nunca están con la mano arriba. Richard, Y la lucha, sí. y justamente en esa línea de investigar el folclore Sí. en la región, ¿cuál fue primero, la danza, el baile o el canto? Ajá, ¿qué fue primero? Yo encontrando, o sea, haciendo el estudio desde la parte de la canción a ese respecto, ha sido el canto. El canto les dictaba qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que bailar. En realidad, antes que todo fue el juego. Los niños jugaban, ¿ya? Jugaban lo que en su entorno había sucedido. Por ejemplo, las batallas que sostenían entre pueblos. Y los pueblos que ganaban, cómo quedaban frente al otro pueblo, o sea, cuál era su presentación. Entonces, esa forma de las batallas que tenía no solo el hecho de bailar o de cantar, o el hecho de haber ganado o perdido, sino también el hecho de construir una idea de que ese hecho de pelearse estaba grabado en los niños y lo reproducían en sus juegos. Lo reproducían en sus juegos, que más tarde iba a seguir siendo juego, hasta que un día
pierde y se hace danza. Y para hacer ese juego los niños introducían canto, pero ya las canciones se cantaban. Por eso es que la canción es primero antes que la danza. No es en simultáneo. No, no es en simultáneo. Entonces, si cuando revisamos el origen del Huaylas, yo al menos hasta donde tengo razón, decían que era el enamoramiento entre el varón y la mujer. En realidad es media verdad. Es una interpretación. Es una interpretación, es media verdad, no es verdad completa, no es la verdad absoluta. A ver, Los enamoramientos ancestrales en realidad no ocurrían, no tenían la ocurrencia, voy a decir, como el de ahora, ¿no? Yo te llamo, te escribo, en la actualidad. El enamoramiento antes del actual, o sea, una o dos anteriores, porque esta también tiene como generaciones, exacto. ¿ya? Era yo miraba a la chica y de repente la seguía, le tiraba piedritas, habrán visto ustedes, se dan cuenta, le tiran piedritas, no le habla de frente. No le habla de frente. Pero el más anterior era muy diferente. ¿Quiénes en realidad enlazaban o construían la pareja? Los padres decidían prácticamente, ya decían marcado. Con el famoso consorte. Claro, los padres. Pactaban los padres. Claro. Los padres pactaban. Decís que Martín, en ese tiempo se hubiera nacido consorte y no hay enamoramiento. No había enamoramiento. Claro, no había. No había enamoramiento. No se producía el hecho del enamoramiento. Entonces, por eso digo, es media verdad. Eso fue construyendo poco a poco cuando los jóvenes se iban reuniendo en el trabajo, de repente para la festividad. Ahí se fue haciendo como enamoramiento. Pero de eso cogieron precisamente la idea para decir, el Huaylas es enamoramiento. Pero no es en su completamente la verdad. A eso voy. O sea, digamos, quien es investigador, digamos, descubre situaciones, causas que ayudan a comprender mejor un fenómeno. Sí. Y yo apelo justamente a esta capacidad de investigación que tienes, Richard, para que nos digas, por ejemplo, ese folclore como arte, ¿tú lo has observado más en hombres o en mujeres? En ambos. Ambos lo hacen por partes iguales. ¿Uno no destaca sobre el otro? No. En el folclore de Valle del Mantaro, lo que ha pasado, mira, ve. ¿Quiénes han empezado primero a bailar? O sea, ¿para quién estaba permitido la danza? Buena pregunta. Ya se danzaba desde la ancestralidad. Solamente se estaba permitido para los varones. Las damas no podían participar. Por eso quedan hasta ahora, por ejemplo, la tunantada, que es una construcción moderna, o sea, de la época republicana, que no corresponde a la ancestralidad, ¿no? Claro. Porque el feudalismo peruano, debemos recordar todo ese proceso, ahí se fue forjando de repente la idea de la tunantada, pero la tunantada tiene raíz bien ancestral, bien huanca, sino que en el correr del tiempo, en la época republicana, ya se le fue añadiendo personajes, otro vestuario, todo, ¿ya? Pero ¿quiénes bailaban la tunantada? Que era un huayno en realidad, solamente varones. ¿Quiénes bailan chapis? Solamente varones. Huaconada, solamente varones. Auquish, solamente varones. Los auquines, solamente varones. Vamos a ver en el Tampish, solamente varones. ¿Desde cuándo la mujer, entonces? La danza se fue involucrando ya a partir del hecho de la República para adelante. La mujer no se entraba, inclusive hasta último. Por ejemplo, la negrería zapayanquina, recién tendrán 12 años en la que intervienen las mujeres. Quieren entrar a la huaconada las mujeres y la regla está bien marcada. ¿Por qué? Porque es en realidad patrimonio declarado patrimonio cultural de la humanidad. Claro, por lo tanto, miramos y observamos y mucha gente se indigna y dice, ya no puede. Ahora con ese hecho ya no puede. Y en los chapis, por ejemplo, están en ese camino. Una vez que se declaren, no va a bailar mujeres, por si acaso. En la negrería zapayanguina todavía se ha permitido, y en el Huaylas también ha sucedido lo mismo. ¿Ya? Porque, a ver, nos cuenta en el manuscrito Guarochirí, quien ha escrito precisamente el padre Dávila, nos cuenta que quienes bailan Huaylas eran los huacases. ¿Pero quién eran los huacases? Iban a San Mateo, a un pueblo, en épocas, o sea, en momentos de siembra, pero que no se producían lluvias, sino que se producía sequía. ¿Y quiénes iban a bailar? Los castigados, los que habían faltado a las normas sociales. ¿Y qué era una norma social, por ejemplo? Responderle a papá, responderle a mamá. El abejeo. El abigeato, el robo. Pero el delito más grande era responderle a papá o pegarle o responderle a mamá.
o ponerle la mano a mamá. Ni siquiera le podía hacer guiño. Por eso antes había el respeto del menor hacia el mayor. Ahora en cambio no es así. Todo eso ha cambiado definitivamente. Nuestra cultura es otra. Ahora en la nos dice, actualidad. primero hay que servirle al niño la comida. Antes, ¿cómo era? No, primero los adultos, los mayores. Y tú tenías que saludar al mayor sí o sí. Si no, ¿cómo te consideraban? Eras un irrespetuoso. Así era. Entonces, ¿quiénes bailaban? Este que había faltado. Por ejemplo, había respondido a su mamá. Lo amarraban, lo agarraban y lo llevaban de un pueblo a otro. Y lo llevaban en tortura, por si acaso, porque ni siquiera se trasladaba así nomás. Los amarraban de acá 2 pies con el otro y le ponían una piedra o un elemento que les dañara y llegaban al lugar, los hacían bailar, los soltaban en realidad. ¿Qué dice Dávila? Cuenta que cuando llegaba a ese lugar esa persona iba de repente a comprar coca. Ya hablaba de un comercio, ya hablaba de un negocio. ¿Ya? Entonces, al que vendía la coca decía, yo soy yerno de acá, yo también soy yerno. Le contaba. Pero no, aunque no era verdad, le contaba. Y el dueño, o sea, de la tienda o la bodega, o el que expendía, la casa que expendía la coca, le daba pena. Decía. Y por eso que le yapaba, aunque eso expresamente no está escrito, pero eso sucedía prácticamente. Se entristecía con lo que por la lesión, el castigo, la sanción que estaba recibiendo, ¿no? Y le daba más. ¿Quiénes eran los bocazas y a dónde se trasladaban? A Surco iban, ¿no? Entonces, el que le vendía, lo que le contaba, le daba yapa por pena, le daba inclusive hasta alimentos, porque no le daban ni agua. Ella le regalaba agua, creo, a los que van a bailar. ¿Por qué iban a bailar? O sea, ¿qué se creía por entonces? De que cuando no llovía, porque era época de sequía, ellos eran los culpables. La falta de lluvia, pues no se podía responder a papá ni mamá, absoluto para nada. Y por castigo bailaban ellos. Entonces eran solamente varones, no mujeres, en épocas de siembra, de campaña grande, de siembra. Entonces cuando había lluvias, había alimentos. Si había lluvia, aumentaban los ganados. ¿No es cierto? Esto marcaba prácticamente su economía. Pues tú tenías que comportarte muy bien y no faltar a esa norma. Pues, ¿y si la mujer era la que le faltaba? También tenía su modo, su sanción, también tenía una sanción muy diferente a la del varón, muy diferente, no era lo mismo, ¿ya? Se cuenta por ahí que hay una parte de la Biblia que le aventaban piedra a una mujer por haber faltado, igual lo molían a piedras, por lo menos eso es lo que yo tengo referencias. Todavía me falta documentarme más en la parte de la bibliografía y hacer otra investigación de campo. A ver, claro. Richard, en este mes de julio hay una sensación tan grande dentro del Valle del Mantaro y arrancabas con Santiago. Sí. ¿Qué nos puedes comentar de este suceso que pues ya estamos a par de semanas, casi una semana ya, entrar al Santiago y vas a ver todas las calles, todos los locales, lo que se va a ver es Santiago? Sí. Hablemos de Santiago, hablemos primero de los propietarios de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Ya? Los huancas, los peruanos en sí, y en prácticamente todo el Perú, hasta en la selva, ¿ya? La selva y la parte andina, también en la costa, ha hecho un constructo de personajes. Por ejemplo, el Muki era el propietario de las minas, de los minerales, ¿ya? El Huamani era propietario de los animales. El Tunqui era propietario de las cuevas. Y ahí de repente la palabra tunqui, chimanqui, tunqui, con qué sé yo, o sea, sufre, porque a veces su cueva no era tan profunda como para protegerse de las heladas, la lluvia, qué sé yo, ¿no? Y ahí quedó. Y así. Entonces, el Huamani, que era el propietario, el ser humano le tenía que devolver, no pagar, devolver lo que le había dado. Entonces, si ahora en nuestros términos decimos pagapo, ¿está bien acuñado ese término? No. ¿Por qué no? A ver, explícanos. No, Kutichi Shaiki, Kutichi, decía el Huanca, voy a devolver. O sea, ¿Qué cosa hay que devolver? Ajá. Si eran animales, por ejemplo, ya un año, digamos que tenía sus llamas. Buena producción de llamas. Y hubo buena cantidad de aparición, o sea, aumentaron el número de cabezas. Entonces, ¿qué hacía el Huanca? O
sobre todo el Huanca, porque Santiago está formado en dos regiones más que nada, Huancavelica y Junín, Huancayo. Claro, se practica Santiago en Huancavelica bastante, con Huancayo también, y Ica también lo hace. Ica también lo hace, una parte de Ica, no todo Ica, ¿ya? Es igual, por ejemplo, Tarma también lo hace una parte, claro, es parte de la región Junín, ¿no? Pero Huancavelica ni qué hace, pues Santiago en esta época. Entonces, la mejor llama era para Huamani. Te estoy devolviendo. Sacrificaban la llama y aparte de eso le llevaban los productos, otros productos más. Como por ejemplo, ahora en esta maíces, quinoas, maíz molido, o sea, lo que tenían, lo que había producido precisamente esta región, lo que producían. Y también acompañaba eso los productos que traían de otros pueblos cercanos, por ejemplo, frutas como la guayaba, ¿no? Como la guayaba, no le decían guayaba, sino le decían, a ver, se me va el nombre. Pero, se me fue el nombre, en realidad, ya bueno, se me fue el nombre. Tenía un nombre en nuestros idiomas ancestrales, porque ahí cerca, acá en la selva alta, en ceja de selva, vamos a encontrar de guayabas en ciertas partes. O de repente traían otras frutas, como la chirimoya y la lujma, que eran parte de aquí, y entonces se lo daban en retribución. En retribución. Por haber sido un buen año de siembra, cosecha y el tema de la producción ganadera. Así es, más que nada por la ganadera. Mayormente. Pero también dentro de eso, pues tendrías que llevar los mejores productos de la producción agrícola. Así es. No, si te era lo mejor, para ti lo mejor. Era la devolución. Ajá, entonces, pero en nuestros tiempos casi la mayoría dice ahorita no, vamos a ser pagapo y tapayana. No, así no. Eso sí es una invención última. Ya es una añadidura a lo que sucedía en tiempos ancestrales. Ya. Entonces, nos seguía contando, entonces el ser humano, el Huanca, hacía la retribución o el Huamani, entonces ahí comenzaba el Santiago. Ahí comenzaba. Ya. Entonces, esa fue la idea que se fue gestando. Ya. Y entonces cuando había muchas cabecitas de auquénidos que habían aumentado, se alegraba el propietario. Y empezaba a marcar para que no se mezcle con los animales de otra familia. Los empezaba a marcar con trenzas, inicialmente con trenzas. ¿Ya? Entonces era Shimpaco y no era Sintachi. ¿Ya? Le hacía trenzas, puede ser delante de la cabeza o al costado del crin, en fin. Tenían trenzas. Y a los animalitos que no desarrollaban buenas lanas, hacían trenzas y los amarraban. Esas no se desprendían prácticamente porque las sabían hacer muy bien, no se caían esas trenzas. Tal que cuando volvía en otra oportunidad el dueño, los animales, porque si estaba aquí, se movía para otro lugar, los encontraba y los identificaba precisamente por el tipo de trenza que habían elaborado, ¿no? Y las crías de por ejemplo, de esos auquénidos nunca se van a mezclar pues, con el otro grupo de auquénidos. Siempre van a estar con su familia. Con su manada. Con su manada. Ahí va a estar. ¿Ya? Entonces, era una marca, era hacer una contabilidad. Entonces, la alegría no solo incluía, pues ya, sino de repente elaborar alguna canción, a mi llama, aumentado, gracias que me has dado, en fin. ¿Ya? Así fue construyéndose esta idea de Santiago. Ahora llamado Santiago, porque en realidad se le debe llamar Huamani. Huamani es su denominación, ¿no? Taita Huamani. ¿Por qué no han puesto Taita Shanti? Hemos reemplazado esa denominación con Taita Shanti. Taita Huamani con Taita Shanti. Con el correr del tiempo ya han aprendido ya otras prácticas, ¿no? Como le contaba, cortar las orejas o quitarle parte de la oreja, mocharlo o cortarle el rabito y, en fin. Todas estas cosas lo dejaban también marcados en ciertas cosas también para cotejar. También servía para cotejar la cantidad que tenía, pues hablo de la contabilidad. Si habían 35 rabitos, tenía que haber 35 cabezas, claro, más las crías, o sea, ya había añadido, ¿no? Entonces, eso también pues, se escondía, se hacía como una tapada, ¿no? Lo escondían, sabían dónde estaba. ¿Ya? Si habían, por ejemplo, 200 auquénidos y cortaban las orejitas, tenían que haber 200 orejitas
se tenía que cotejar prácticamente. Para eso servía prácticamente eso. Pero ahora ya no vemos, ahora si nosotros nos vamos a los mercados, acá en el Valle del Mantaro, en Huancayo, vemos cintas. ¿Y cuándo empezaron a reemplazar ya con cintas en el tema? Primero aparecieron las marcas ¿Qué me has dicho? que surgieron, o sea, con fierro, lo marcaban, lo hacían Herranza, a eso le decimos Herranza, precisamente por el hierro, Herranza. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, la idea de las trenzas, los colores, ya la figura de las trenzas, o sea, cuando ya, bueno, fue corriendo el tiempo, con la historia, han aprendido a tejer, que si no llegaban productos de España, o generalmente de Italia, ¿no? Los pueblos que más están influyendo a los peruanos, y entonces les ha surgido la idea de utilizar cintas. Ya, bueno, ya con cintas, ya. De ahí vino el Shintachi, ¿no? Porque primero fue el Shimpaco, Ya, después el Lilicuchuy. ya, Inricucho. Lilicuchuy, que en el carnaval marqueño dicen como Ushcuchuy, había escuchado, ¿no? Como Ushcuchuy, le cortan las orejitas, ¿no? También los animales le cortaban las llamas, ¿ya? Cosa que no queda registro, pero queda como registro sí en los ovinos. Le cortan, le hacen unas florcitas, un chilpi, qué sé yo, o una B. Y era inequívoco que el dueño de ese ovino pues, se iba a confundir, porque sabía cómo estaba dejando marcado a su animal, ¿ya? Marcaban precisamente porque era su forma, vuelvo a reiterar, de hacer su contabilidad. Más tarde, ya con las cintas, ¿ya? Pero, ¿por qué precisamente en la oreja? Porque veían, les decían, probablemente los españoles o a través de la iglesia, les ponían aretes, como ves en los establos en la actualidad, porque se viene cultivando desde hace buen tiempo. En la actualidad ya no se practica. O sea, desde esos tiempos, desde la ancestralidad, lo que ha jalado primero es la tapada, que solían pues esconderlo detrás del corral, a un costado del corral, o en sus cantos o janchas, ¿no? O cercano a la casa, a un cerro, una lomada, una quebrada, y había que desenterrar. Eso pues, sucedía más o menos 3, 4 de la tarde del día de víspera, ¿ya? Porque la noche de víspera empezaba como a las 7, 8 de la noche. Entonces, las familias esperaban que llegara primero la música para empezar, o los músicos, o por lo menos la que cantaba, con su tingia, y tenía que hacerte, pues, crearte música. Si no, no había fiesta. Primero tapaba, luego la música. Para eso, ni bien llega la música, hacían su arcohuate, que era un arco en el que se ponían las flores santiagueras y se ponía la puerta principal de la casa, ¿ya? Y era la señal para que llegaran ya los invitados. Llegan los invitados y los invitados tienen que construir una cruz, el otro proceso. Y amarraban precisamente donde van a dejar sus mesas, donde iban a armar sus mesas, su mashta, y decían ellos, ¿no? Entonces ahí dejaban sus mesas, sus flores perdón, sus cruces con flores de esa época, o sea, con lima lima, cochipchopa, huila huila, otco otco, ¿no? Estas flores, perdón, estas pajas del hicho, huayla hicho, todas esas cosas, ¿no? Y encima ahí en la mesa ponían platos de harina, de quinoa, maíz, trigo, lo que solían producir precisamente, para acompañar precisamente, y ahí acomodaban ya las tingias, ahí acomodaban la coca, ahí estaba el cigarro, o sea, ahí dejaban todo lo que iba a pasar, pues, lo que iban a utilizar durante la fiesta. A un costado la chicha, servían la chicha y tenían en vasitos o en botellitas pequeñas, en recipientes pequeños acomodaban precisamente chicha de jora o chicha de morada, pero más era la jora, definitivamente era la jora, ¿ya? Y sus cañitas, pues sus licores que traen, ellos decían que traen de yunca, pues, ¿no? Por estas partes no producían, ¿ya? Y bueno, llegaban los invitados, llegaba medianoche, ya la fiesta había empezado, con la música, todo, ya empezaban a empilar con trago. Bueno, y se hacía como a las 2 de la mañana y empezaban con lo que se llama el ascas o ascas. ¿En qué consistía esto? O sea, habían familias encargadas, por ejemplo, este año, visitar a otras familias. Esas familias que recién la visita, al año siguiente salían a visitar a otras familias. Estos ascas salían, pero su motivación principal de ellos, por eso todos querían salir, era robar lo que estaba cocinando, sobre todo la cabeza la carne, pues, en el que estaba preparándose el desayuno. Una vez regresando a casa, porque después de hacer esto regresaban a casa y empezaba el lucy lucy.
Recién. Recién empezaba Lucy Lucy. Y el Lucy Lucy no se hacía en vano, pues se hacía para desinfectar el ambiente, porque se creía que había parásitos en el aire. No solo se creía, pues, de verdad existía pues hasta en los animales, por eso le quemaban partes de las lanas, qué sé yo. Para eso venía precisamente el Lucy Lucy. Luego tomaban el desayuno y ya a eso a las 9, 10 de la mañana empezaba la fiesta definitivamente, sacaban su mestre y me gustaba hacer toda la bandera. Llevaban la bandera parada en un solo lugar. Pero la bandera tiene una trascendencia pues anterior, ¿ya? Los pueblos antes y las comunidades tenían pues vecinos lejanos que vivían uno distanciado de otro. Solamente ahí la pregunta. Ajá. Y hace poquito escuchábamos a Gilberto Paucar que decía que el Santiago era netamente huancaíno. ¿Es cierto esa afirmación, Richard? Mira, no es tan cierta el asunto. Junín, Huancayo con Huancavelica, en realidad son pueblos muy cercanos, bastante cercanos. ¿Ya? Y cada uno ha ido elaborando, viendo o desarrollando precisamente este hecho. Si se ha ido contagiando uno de otro. Entonces, cada pueblo elaborado, ha desarrollado su Santiago muy propio. O sea, es como el Huaylas. Yo no puedo decir, por ejemplo, el Huaylas del Canipaco, no puedo decir que es el Huaylas del Huanca. Tampoco de pasos. Tampoco, son diferentes. ¿Ya? Entonces, es así como ha ido apareciendo. Ahora, Alberto Pauca en realidad habla de Chacatán. El Chacatán ya es una expresión mucho más moderna, una elaboración como para zapatear. Pero sí va elaborando desde antes. Si no, ¿por qué quedan los zapatis? Por ejemplo, Lumi, Lumi, camino, casa, casa, camino, sala, salaguata, ajajay, ajajay. Ya se elaboraba. Y cuando busco este constructo, en realidad en los huancablicanos, no encuentro. Pero lo que encuentro es otro apali un poco más rápido que la jajay. Entonces digo, también han ido desarrollando lo propio. ¿Ya? Entonces tampoco se puede decir, ni Huancablica puede decir, nosotros somos el origen. Ni los huancaínos tampoco pueden ser el origen. Categóricamente podemos afirmar que no, o sea, siempre ha habido ese intercambio. Exactamente. Y todavía Huancavelica y Junín pues tienen un pasado histórico cercano. Y muchas veces han hecho familia, inclusive. Claro, entonces. ¿No? Entonces han ido moldeándose precisamente a ese hecho folclórico, a ese hecho, a ese contexto, ¿no? Claro. Richard, también julio es el mes donde se va a conmemorar el día de la proclamación de la independencia del Perú. Va a haber supuestamente un discurso, un mensaje a la nación. Y desde tu posición como persona que investiga estos temas folclóricos, de la cultura, ¿qué mensaje podrías darnos a los peruanos ya en este presente? Yo siempre voy porque, aunque algunos me decían, ¿no? Así, entre cliché vas a decir que lo que fue antes fue mejor que lo que es actual. ¿Tú crees en eso? Le digo, no, para un ratito tu carro. No es cierto esto, ¿no? Le digo, no es cierto en la medida de que en la actualidad también hay cosas buenas, como en el pasado hay cosas buenas. No todas las sociedades fueron perfectas, ¿ya? Recojamos de cada sociedad, en realidad de cada tiempo, lo mejor. Y construyamos con esa visión este Perú que tenemos de frente por adelante. ¿Ya? No nos podemos quedar encerrados diciendo, no, el pasado es mejor o la actualidad es mejor. Pero sí recojamos todos esos elementos de la ancestralidad, las que son buenas. Las que son buenas. Mucho ha aportado en realidad la nación huanca a la sociedad actual, muchísimo ha aportado, en muchos temas, en el tema de investigación, conocimiento científico, ni qué decir, no solo la sociedad huanca, también las demás sociedades vecinas de peruanas también han aportado mucho a ese quehacer, y gracias a eso somos lo que somos en la actualidad. Y no solo nosotros, sino también países que nos han visto y han construido sus conocimientos, han elaborado libros, qué sé yo, en base a lo que nosotros hemos desarrollado. Lo que pasa es que los peruanos no hemos desarrollado la escritura. Ellos ya tenían, cuando los europeos ya vienen por acá, ya tenían desarrollado ellos algo de la escritura. Nosotros recién, que ya hasta ni siquiera muchos, de no haber escuela, no hubiéramos aprendido a escribir.
Y entonces, ¿en qué hemos dejado marcado? En las danzas ha dejado marcados sus conocimientos. Pues se le pide a los peruanos no tergiversar las danzas que son ancestrales. Las de elaboración, esas, no hay ningún problema, pueden bailar como quieran. Pero, por ejemplo, el Wilder, Santiago, Marinero, todas las que son ancestrales, se debe conservar tal como es, porque te cuenta la historia de su contenido. La historia de verdad, ahí sí no hay falla, ni siquiera en el cántico. Les decía hace rato, por ejemplo, en el canto, por ejemplo, hay hasta 6 etapas. La primera etapa es cuando la persona le canta a las flores. La persona es una flor, la persona es una planta, es una rama. ¿Para quiénes está permitido en la ancestralidad del canto? Más que nada para las mujeres. Ellas cantaban. El varón era una planta y ella era una flor. Luego añadieron los animales, en una segunda etapa. Ya el varón era un animal y ella seguía siendo una flor, una planta. Las canciones vienen así datadas. Luego le añaden ya sus quehaceres. Todo lo va contando, no, el vestuario, perdón. Va contando del vestuario, cómo se viste, cómo está vestido. Y ahí nomás añaden casi seguido los quehaceres. Cómo desterrona, cómo va a pastear, qué hacen, qué sé yo. O sea, describe todo lo que hace. ¿Ya? Luego viene la etapa, ya esta quinta etapa en el que la persona es el centro principal de la canción. Y estamos en esa etapa, por si acaso. Viene desde afuera inclusive, y nos dejamos influenciar fuertemente. Yo tomo, me enamoro, que yo bebo, yo te dejo, me engañas, porque tú eres pendejo. Tanto lenguaje bien fuerte se utiliza en la canción actual que no pertenece precisamente a la canción peruana, sino más es importado. El mensaje está importado y nosotros lo agarramos así. Y nos parece bonito porque vimos de repente un momento, pues estamos en otro momento. Claro. Y la última etapa, la que vimos actual es, por ejemplo, hace rato ustedes bromeaban diciendo la gasolina. Sí, Ricardo. Un canto todo pornográfico, definitivamente. Sí. Todo el mensaje es pornográfico. Y nuestros cantantes folclóricos dicen que cantan Santiago, porque deben cantar Guamani, ¿ya? Le mételo, ¿ya? Sácalo, ¿ya? Capibara. El capibara, tubara, no sé. Ya, ahí nomás, porque en realidad, totalmente salido de contexto. Desubicado. Totalmente desubicado, pero para el gusto del Pero peruano el Ministerio actual. de Cultura no El Ministerio de Cultura en realidad no le interesa esos temas. Yo no he visto nunca intervenir el Al Ministerio de gobierno Cultura. regional de Junín, Tampoco. el área de cultura no ha nada. tomado cartas en el asunto. Nada, absolutamente. No, La ellos municipalidad provincial de no Moncayo. ponen ni un punto de opinión, absolutamente Wow. nada. Ellos lo dejan correr. Por eso alguien decía, no, un Ministerio de Cultura que no culturiza, un Ministerio de Educación que no Wow. educa, algo así. Escuchaba esos comentarios. Y antropólogos que se hayan metido en ese tema, que te consta a ti. Porque este es antropología cultural. Conozco a varios, pero tienen la mira solamente, o sea, la parte de la lectura. Muy poco es en realidad la investigación Ah, ya. a profundidad. Casi no la hacen, porque Ya. muchas veces cuando hablamos de estos temas, lo que nos suelen decir, y casi todos, no solo, ahí no se escapa, pero los antropólogos, ¿y cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde sacas esa idea? Pero no se trata solamente de decir, ya, he cogido tal libro y estoy repitiendo lo que es el libro. Claro. Yo puedo haber escrito en algún momento, alguien pudo haber escrito alguna cosa, algún disparate, y siguen repitiendo lo mismo. O sea, sin investigar definitivamente. Nos toca investigar, en realidad, para hablar con propiedad. Bueno, ha sido un placer conversar con Richard sobre estos temas culturales, del pasado, del presente. Y nos queda a nosotros construir lo que se viene, con una mirada holística, con un respeto a los saberes populares. Y lo he disfrutado mucho. Te invito a que compartas este ameno diálogo que hemos tenido en todas las redes sociales de ustedes, amigos. Ricardo. Creo que Martín, agradecido eternamente con Richard Gonzalo Lima y Manta por esta tarde tan amena, tan real, que nos ha ilustrado sobre el Huayla, sobre el Santiago. Y creo que pues
te damos la tribuna antes de despedirlo, Richard, por favor. Yo quedo Tierra agradecido. Sonora. Agradecido precisamente por esta entrevista. Nos molestaron los perritos vecinos aquí. Hay más perros que gente. Hay vecinos que se tienen como 5, 6, 7, 8 perros, hasta 17 perros teniendo vecinos. ¿Podría decir en qué zona estamos para nuestros amigos de Tierra Sonora? Estamos en el distrito del Tambo, en la organización Lago Verde. Lago Verde. Entonces, pues, nos podría despedir en el quechua, Huanca, Huanca. aunque me... Y tú en el Chanca. Claro, Huanca y Chanca, claro. Perfecto, no hay A ningún ver. problema. Yapaya de Quitajamayat, Limana Nanchicama, a todos ustedes, hasta luego, hasta que nos volvamos a hablar, a ver. Huauje panicuna, Jukpunchao, Tinkunanchikama, Yapalequichiva. ¿Qué quiere decir? Hasta otro momento que nos encontremos. Hermanos y hermanas, Guajapa, y eso quiere decir porque en quechua no hay hasta, sino simplemente hasta Tinku Nanchikama. No, ajá. Hasta luego, algún día Ajá. encontrarnos. Lima como Nanchicama, hasta que nos hablemos, Sí, exacto. ¿no? Lícana con Nanchicama, hasta que nos veamos. Entonces, un gusto haber parlado Gracias, Richard. Muchas gracias. con Martín, con Con Richard. Y síguenos a través de su canal Tierra. Tierra Sonora. Nos vemos a la próxima. Gracias.